Buenas gente, ¿cómo estamos? Pues ya me ha llegado por aquí el nuevo Fire TV Stick. La verdad es que llega un poquito reventado. Estos de Amazon cada día se lo curran menos. Madre mía. Mira, aquí esto lo han metido ahí una buena leche, pero bueno, nuevo es porque tiene esto, pero el repartidor se habrá sentado en él con el ojete y nada, vamos a ver qué tal, qué tiene. En principio parece similar, indicar que la gracia que es el Select, el que viene con Vega OS. Cosas ya malas, el que yo tengo es Wi-Fi 6, el anterior. Ahora haremos una comprobación de todo lo que las diferencias, vamos, básicamente. Por aquí tenemos, Y bueno, recuerda lo que echarle viene un ojo siendo al campo de las la pilas. descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas, Mejor así. beneficio más, Las pilas, licencias el de Windows cargador, y con una otros forma así juegos y redondeada otras nueva. cositas varias. Por aquí tenemos lo que viene siendo, a ver, el cable, si lo encuentro. Aunque bueno, aquí tenemos el aparatito. Ahora me voy a ir por el otro y lo comprobamos. El mando. Y por aquí tenemos el cable, ¿vale? Un cable... claro, ya no es USB-C, esto nunca lo ha sido, es micro USB. Ya podían meter USB tipo C para actualizarse un poco. Y por aquí tenemos esto, que si vamos a sacar, es el alargador este, que viene bien para televisores, que no puedes meterlo, no te cabe. Y un manual de instrucciones, así para que aprendas con pulsarlo, pero bueno, eso lo vamos a ver por aquí todo. Otro manualicos bonitos. Y creo que no me dejo nada más. Las pilas ya no te vienen ni en un plastiquito ni en nada. Te vienen aquí sueltas. Vamos a ponérselas al mando por si alguien no sabe, como te explica aquí. Y que este vídeo le sirva también para poner las pilas. Sorprendentemente, o a diferencia de otras pilas, no van invertidas, ¿vale? Van en el mismo sentido. Y ya lo tenemos. Voy a comparar con el otro, así una vista rápida. Vale, por aquí lo tengo. Lo primero, el mío es el 4K de tercera generación. Vemos que pues son muy similares, casi iguales, te diría. Si cambia aquí pues un poco la serigrafía. Y el mando cambiará, supongo, un poquito. Vamos a quitarle esto. ¿Veis? Lo tenemos por aquí. Es similar, pero este tiene una parte como más lisa aquí. No sé, es más mate. Será la costumbre, pero me gusta más este por ahora. Este, ¿ves? Es más mate y este es brillo. Aquí tenemos los botones. Bueno, a priori me han puesto Disney Plus y han quitado Amazon Music. Si es verdad que Amazon Music, ñe. Disney Plus, pues sí, lo suele tener más la gente. Aunque Amazon Music como era de ello, pero no han conseguido meterlo aunque sea con un calzador. Vale, pues voy a enchufar este y lo vemos. No obstante, pues bueno, para el que tenga dudas de cómo se enchufa, cogeríamos el cable micro USB, lo enchufaríamos aquí, ¿vale? Si lo metemos bien, esto es lo bueno ya de los cables tipo USB-C, que ya lo puedes meter de un lado o para otro. Y esta parte, pues aquí. ¿Vale? Y esto enchufaríamos. Lo puedes enchufar a la tele si tu tele da lo suficiente. Yo lo que he probado siempre me ha funcionado, pero bueno, que lo sepas. Y esto lo quitamos, lo dejaríamos. Y lo dicho, si te hace falta porque no te cabe detrás de la tele, se puede poner esto tal que así, para ponerlo así, asán y esas cosas. Vamos a enchufarlo. Bueno, pues ya lo tenemos enchufado, así que vamos con, a ver, la configuración inicial. Aquí nos está arrancando. Lo que vamos a notar, y por lo que he visto antes de que nos arranque, mientras os voy contando, que es muy similar. Han dicho, vamos a hacerlo igual que lo era el anterior, ¿vale? Le estoy dando a la casa para empezar, ahora al play. Y aquí esto es prácticamente igual. Y español de España, me pone el de Estados Unidos
antes, vale que lo tengo alimentado por un USB y te dicen que claro que eso no es lo mejor. Le conectamos a nuestro wifi con la contraseña y vemos que nada más salir, como suele pasar, sobre todo con los juegos y estas cosas, tiene una actualización, o por lo menos en el tiempo que lleva ya. Así que nada, a esperar nos toca. Por aquí lo tenemos arrancando. Y por aquí os quería enseñar una tabla que he hecho con Gemini, bueno, ChatGPT y demás Gemini. En este caso es la de que el Fire to Stick 4 Select, una cosa que me parece curiosa es que el Wi-Fi es peor a los otros que hay al tercera generación, que ya era Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Habrán dicho vamos a ahorrar en esto y que no te permite instalación de APKs. Por lo demás, bueno, pues el resto me parecen cosas, se pasa a Linux, a diferencia del otro que es Android. Ahí ya habríamos hecho la configuración con el código, con la configuración inicial con el código QR del móvil, que es mucho más rápido, no tienes que configurar nada. Nos pregunta si queremos guardar la contraseña Wi-Fi y nada, aquí es descargando aplicaciones. Habrá detectado pues algunas que yo ya tenía en el otro lado. El asistente de configurar el mando, pero bueno, esto básicamente es lo mismo que tenemos en el otro. Así que como veis, han debido decir, hazme un 1 a 1 de lo mismo que teníamos Android, pero en Linux. Y básicamente esto es para tenerlo igual, porque eso les gustaba, pero poder capar la instalación de aplicaciones desconocidas. Como veis, aquí es exactamente lo mismo. En temas de fluidez decían que iba bastante bien. Por ahora lo estoy viendo, también está limpio. Vamos aquí en la configuración, si podemos ver, lo digo, es que es igual, es todo igual en ese aspecto. Lo único pues que si te vas aquí a la tienda de aplicaciones, a la App Store, pues no vas a encontrar las aplicaciones habituales que nosotros solemos instalar. Por ejemplo, Downloader no lo vas a encontrar. Ves allá, era difícil encontrarlo en este. No hay explorador de archivos. Por ahora, nada que salga de su ecosistema, como suele decir. Entonces, bueno, pues para que veáis, básicamente es lo mismo. No sé si lo cacharré un poquito más, probaré, haré cositas, pruebas. Bueno, mira, YouTube ni está instalado, ni se le espera, como suele decir. Como bueno, si está aquí. Es decir, te lo ponen ahí, pero tienes que descargarlo aparte. Bueno, pues nada. Así que nada, este ha sido un poco el cacharreo con el aparato, la puesta inicial del Fire to Stick Select por probar qué tal era, diferente, o para que le sirva a alguien, pues si lo necesita hacer la configuración inicial. La verdad es que es muy fácil, como era en el otro. Aquí tenemos pues el YouTube para iniciar sesión y esas cosas. Así que yo lo noto igual. Lo único malo, pues que no podemos instalar APKs y esas cosas. Lo iré testeando, hacerme preguntas y que dije probamos algo. Y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.